8:38, Café Político, abrimos la semana, como generalmente lo hacemos los días lunes con mi querido Rodolfo Saldivia, que además viene llegando de Congreso Constituyente, ¿fue, no? Rodolfo, ¿cómo estás? Buen día, Rodolfo, gusto de saludarte. Buen día a todos. Sí, fue la Cámara China de Construcción A ver, tengo problema con el micrófono. Si lo encienden, por favor, ¿ahí sí o no? ¿Ya ahí sí, Rodolfo? Hola. ¿Aló? Ahí sí. Ahí estamos. Claro. Congreso Constituyente, Santiago. No, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Mauricio, ahora sí. Fue más que todo una jornada como de derecho constitucional, pero... Conversar, para ver cómo está el tema. Y bueno, estuvo Fernando A, un profesor digamos cercano a la línea de Guzmán, y también Patricio Zapata, que es más cercano a la democracia cristiana. Fue un diálogo, digamos, que hubo ahí interesante, con la Cámara China de Construcción, bastante interesante igual, y bueno, también otros temas que tuve que ir a ver allá. Pero claro, el tema está fuerte ya, el tema constitucional, así que es importante igual estar en esa instancia. Tienes la visión que yo planteaba en la mañana, pero no como una opinión sesgada, sino que como un antecedente para poner sobre la mesa que con el anuncio del presidente Sebastián Piñera ayer de decir voy a presentar un proyecto para poder sacar las Fuerzas Armadas a la calle para que protejan puntos críticos, como son distribuidoras de agua, de luz, de gas, comisarías, regimientos y algunos ministerios que son de extrema necesidad seguramente, hospitales, puntos así. A eso uno tiene que interpretar los puntos críticos que habló el presidente Piñera. ¿Compartes esta duda respecto de que ese proyecto va a ir al Congreso? Vamos a ver si va a tener los votos. Es probable que no los tenga para ser aprobado ese proyecto para sacar a las fuerzas del Ejército o de las Fuerzas Armadas. ¿Eso pone en riesgo la nueva Constitución? Es decir, ¿podemos colocar dentro de la misma bolsa el Acuerdo por la Paz, que incluía esto? No sé si todos los que firmaron lo tenían claro o no, ¿ya? O fue un gol, y que incluye una nueva Constitución. Si no hay uno, ¿no hay el otro? Yo creo que son, o sea, todo se va a mezclar, pero son cosas, van por caminos independientes. Okay. Lo peligroso sí de eso es que, bueno, todos nosotros como abogados igual sabemos que en cierta medida podemos interpretar las normas y en ese sentido ya que se entiende por infraestructura. Ya en una comisión, por ejemplo, de constitución o de legislación, va a ser un tema a debatir. Por ejemplo, son hospitales, son los metros. ¿Qué se entiende por infraestructura? Claro, finalmente, sí. Si toda la ciudad se entiende como infraestructura, finalmente es casi un estado de excepción encubierto o soterrado. Lo otro también de lo peligroso de eso es que en fondo es una manera de bypasearse un estado de excepción constitucional, por cuanto en cierta medida, según lo que argumenta el gobierno, es que las Fuerzas Armadas tienen la capacidad y el entrenamiento para resguardar principalmente, por ejemplo, regimientos, que es infraestructura sensible. El punto es que en el caso de ese tipo de defensa generalmente está enfocada no hacia la propia población, sino ante amenazas externas. Tampoco es una capacidad que pueda ser entrenada y por lo tanto también se puede cuestionar desde ese punto de vista. Y finalmente el tipo de armamento. Ellos utilizan armamento de guerra, entonces lo que también se plantea desde ese punto de vista es que qué pasa en caso de que llegue una turba, por ejemplo, a un hospital y quiera precisamente a generar problemas en ese hospital, pero van a disuadir con armas de guerra o digamos, qué tipo de armamento van a ocupar. Y ahí también puede generar un problema político mayor. Yo creo que el tema pasa por precisamente apuntar a la discusión política más que un camino de ese tipo, digamos. Sin perjuicio puede ser discutido, pero yo creo que va a tener problemas de ese tipo más bien prácticos. Incluso bajo la Constitución actual también podría tener algunos problemas de constitucionalidad. Ya. Pero bueno, es una jugada del gobierno. Respecto al acuerdo, yo estaba pensando en el acuerdo y el rescate, digamos, algo así, también estaba reflexionando. El Acuerdo por la Paz, en cierta medida, me hizo recordar lo que fue el rescate de Pablo Longueira y ciertos coroneles de la UDI en su momento del gobierno de Lagos, cuando fue el caso de los sobresueldos. Y finalmente todos conocemos cómo derivó en eso, digamos, en que precisamente Pablo Longueira fuera procesado por corrupción y eventualmente enjuiciado, digamos, y Ricardo Lagos, digamos, legitimado, digamos, desde el punto de vista de su gobierno, que su gobierno precisamente tenía el relato de crecer
con igualdad, ¿ya? En fondo, toda la crítica que después se hace a ese relato de gobierno es precisamente que fue solamente crecimiento, terminó alabado precisamente por los empresarios, no por la gente, con un discurso totalmente contrario. Y en este caso yo creo que va a ocurrir quizás algo parecido, y ya están mostrándose los efectos en el caso de los coletazos que se están dando en el Frente Amplio, en particular por la firma de Gabriel Boric y de Revolución Democrática y Comunes, que son ciertos partidos del Frente Amplio, por cuanto ya se está desgranando el Frente Amplio. El Partido Ecologista Verde ya se fue, digamos, del Frente Amplio, creo que el Partido Igualdad también, hay algunos que están en veremos. Por lo tanto, yo creo que el problema de ese tipo de medidas es que hay que poner como capital político encima de la mesa, y ahí ya, bueno, ahí es opción de cada uno argumentar si es que es un acto responsable frente a lo que se estaba viviendo en ese momento. También recordemos que había harto antecedente que a lo mejor había un estado de emergencia en curso nuevamente, sí. Y frente a eso, y frente también a lo que estaba ocurriendo en temas de violación de derechos humanos, a lo mejor un acto de responsabilidad fue precisamente firmar ese acuerdo. Pero por otro lado también tiene ese problema, que el rescate finalmente va a terminar en que quizás no logren llegar todos a la orilla, en este caso la oposición. Ya hay visos de división respecto a qué es el camino que está optando la democracia cristiana, porque el acuerdo en particular habla de los 2/3, pero lo que no se trató precisamente fue mecanismos de inclusión o más participativos, sí, respecto a la elección. Y ahí van a haber fisuras, evidentemente, porque los proyectos que se enviaron para tratar ese tema en específico fueron 3, precisamente de 3 lotes distintos. La democracia cristiana presentó un proyecto para incluir, sea más participativo, digamos, el proceso eleccionario. El PS, PPD y los radicales presentaron otro proyecto, y el Frente Amplio presentó otro proyecto para incluir, por ejemplo, pueblos originarios, rebajar la edad a 18 años de la votación, voto obligatorio de entrada, plebiscito de entrada y plebiscito de salida, y también escaños reservados para pueblos originarios. Todo eso va a recogerlo el gobierno y eventualmente hoy día daría una respuesta respecto a esos 3 caminos. Pero ya marca, digamos, un antecedente que puede generar también un quiebre también de ese tipo de acuerdo. Del acuerdo. Sí. Y sobre todo que ya generó un fuerte golpe interno, digamos, al Frente Amplio, en el sentido... hay un problema ahí también de cómo procesan desde el punto de vista de esa izquierda un poco más radical, por decirlo de alguna manera, lo que está viviendo la ciudadanía, y por otra parte una izquierda mucho más tradicional también los sucesos, digamos. Hay lo que diría Weber, una ética, vamos por una ética de la convicción o una ética de la responsabilidad, es decir, vamos para adelante con lo que corresponda, digamos, enfrentar, o, digamos, vamos avanzando, digamos, a lo Edwin, digamos, en la medida de lo posible, lo que se pueda, digamos. Y ahí hay dos tipos de ética. ¿Eso es lo que se ha hecho hasta el momento? Yo creo que sí, hasta el momento en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Hasta el acuerdo, ¿no? Después del acuerdo también. Es que recordemos también que la derecha, en cierta medida, siempre negó todo a la oposición. En particular, si analizamos el discurso de cuál fue elegido Michelle Bachelet con una mayoría aplastante, tenía reforma tributaria, el presidente Piñera envió una contrarreforma tributaria, tenía una nueva constitución, el presidente Piñera desechó de inmediato al inicio de su gobierno la nueva constitución y ahora la reactiva, y también tenía una reforma educacional en donde ahora la ministra Cubillos todo este año estuvo batallando para echarla para atrás, que fue la ley de admisión justa, digamos, y de la selección, digamos, en el caso de los colegios, para terminar, digamos, con la selección. Por lo tanto, digamos, si miramos un cuadro, finalmente tenemos una derecha que en cierta medida trató de contener esta explosión, pero realmente la gente ya se cansó de esta anulación o un sistema binominal que ahora precisamente estalló en 2 relatos de gobierno totalmente contrarios. Y bueno, y eso se conjuga precisamente también con el voto voluntario. Yo soy un partidario acérrimo de que el voto sea obligatorio. Sí, sobre todo para lo mismo, por lo menos en este proceso constitucional, el de entrada y el de salida debiese ser voluntario, obligatorio. Ambos, no uno voluntario y el otro obligatorio, se ve muy mal eso. Exacto, porque resulta que la gente tiene que entender que hay 2 deberes, digamos. Yo creo que si bien podemos exigir derechos, hay 2 deberes de cada ciudadano. Uno en particular, que es votar para que el sistema político institucional funcione, y el otro
también es pagar impuestos para que se financien políticas públicas, se financien el Poder Judicial, se financien carreteras, salud, digamos, todo lo que se quiera financiar necesita impuestos, ya porque es la manera de cómo el Estado se financia. El Estado en este sistema no genera recursos fuera de Codelco y, digamos, ENAP, por lo tanto, la manera como obtiene recaudación es vía impositiva. Y también de esa manera también redistribuye también. Entonces hay dos deberes, digamos: votar para que funcione la democracia y también pagar impuestos. Colocar voluntariedad, por ejemplo, en el caso de los impuestos, voluntariedad en el caso del voto, lamentablemente genera un problema terrible. Así que eso. Y respecto a la votación, yo creo que el gobierno, si quiere aislar la violencia, que es el camino, digamos, a lo que apuesta, debería tomar en consideración rebajar la votación también, porque precisamente donde todo esto nace. Se podrá discutir, 16, 15, 14 incluso, por cuanto, si bien se entiende el argumento de ellos, en caso, por ejemplo, ayer de Cruzcoque y de Belolio, que estuvieron en TVN, de que si en el caso de responsabilidad penal aún se discute si es que tienen responsabilidad o no, o logran comprender el delito, digamos, menos aún se le puede exigir a un joven entender lo que es un proceso constitucional. Ya, ese argumento pongámosles que pudiese ser cierto, pero acá hay un tema de emergencia política que es distinto, porque la manera de aislar a ese joven de 16, 17 años de la violencia es precisamente que sea escuchado, y esa escucha, digamos, tiene que ser canalizada vía política. Involucrarlo, que sea ciudadano, que sea activo. Ya será pega, digamos, de cada partido ver, digamos, a quién milita, si es de derecha, de izquierda, de centro, o quizás un ciudadano solamente informado, crítico, incluso nihilista, escéptico, digamos, del sistema, pero en fondo que tenga esa opinión que se exprese en un voto, para que en fondo, cuando ocurra un fenómeno como este, logre aislar la violencia. Decir, porque lo que ocurre prácticamente en Santiago es lo siguiente: yo creo que el presidente, por ejemplo, del Instituto Nacional, si bien logra tratar de contener la violencia y dice no es el camino, no es la vía, frente a alguien que toma el camino de la violencia, le reclama de que él no está siendo escuchado frente a la clase política. Y eso es verdad. Por el fondo son solamente mediaciones que no terminan, digamos, en algo concreto, pero es distinto en el caso cuando ya son agrupaciones, por ejemplo, de 100.000 personas. En el caso de la CONES o la ACE, son estudiantes secundarios, por cuanto son 100.000 votos, y la clase política ya no entiende de esa manera, lo procesa en ese lenguaje. Sí, en guarismo, en número. O, por ejemplo, el presidente que agrupe los colegios de Puente Alto, el presidente claro. Ya lo madura, digamos, como un tema, un peso específico. Y eso es importante también considerarlo, porque ellos se sienten, digamos, validados de esa manera para aislar la violencia. Finalmente dicen, yo me siento y yo peso, digamos, como dirigente igual que un senador, por ejemplo, en el caso de si controla, o al menos no controla, pero tiene cierta influencia sobre un sector de votantes. El gobierno ha rechazado el informe de Amnistía Internacional en los últimos días. Y quiero poner el tema de derechos humanos sobre la mesa, sí. Rodolfo, respecto de que el mismo Blumel dijo ayer que el proceso constituyente estaba en peligro si es que no podíamos mantener el orden público. ¿Ya? A propósito de eso y del orden público, cómo se quiere mantener ahora, tratando de sacar nuevamente a los militares, pero enviando un proyecto al Congreso y todo lo demás, respecto de los informes relacionados con lo mismo y con violaciones a los derechos humanos, Amnistía Internacional presenta un informe, pide juntarse con el gobierno dice que nadie les pidió, después hay una carta que los desmiente, dice, bueno, sí, nos llegó, pero a última hora. Es bastante raro todo lo que ocurrió ahí. Ha salido una negación respecto de los hechos de Amnistía Internacional y de las denuncias que se han hecho, sobre todo en los últimos 3 días, pero en un rato más seguramente se va a saber el informe de Human Rights Watch, y seguramente en los próximos días el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Y es el gran talón de Aquiles de Piñera el tema de los derechos humanos? Yo creo que va a ser recordado por eso, lamentablemente, porque hasta hace unos meses atrás iba a ser recordado quizás como un intento estadista en materia medioambiental. Eso ya quedó fuera, digamos. Pero el tema de los derechos humanos es algo muy sensible en el mundo, no solamente en Chile en particular. Quizás acá no logramos mencionar, pero lo que fue el golpe de Estado aún es recordado afuera, digamos, muchos países. Entonces,
yo escuché en la comisión relatos del gobierno y también de abogados expertos en derechos humanos. En Ecuador fueron las sesiones de la comisión, y ahí bueno se planteaba precisamente de un profesor de la Universidad de Chile de Derechos Humanos, Nach, de apellido Nach, y él decía precisamente de que este gobierno había dejado prácticamente mutilado a una población importante, y que eso era una práctica, digamos, que tenía que cesar en base a la evidencia internacional, y pidió una serie de elementos, de medidas que se pueden adoptar desde el punto de vista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, se activó esto y ahora tenemos a la comisión acá funcionando. Evidentemente es un problema gigantesco, por cuanto también hay otro problema más, que es el hecho de que Carabineros en cierta medida hoy en día está quizá desbandado, por decirlo de una manera, no está respondiendo a su alto mando. Tenemos la declaración del general Rosa señalando de que no les iba a abrir sumario. Por otra parte, ahora hace poco tenemos la declaración de otro general señalando de que había que tratar de tomarlo esto como una especie de cáncer, algo así como reminiscencia de lo que fue la doctrina de seguridad nacional. Ellos como que ocuparon eso, la analogía de ocupar quimioterapia. Cuando se ocupa quimioterapia en un cáncer se matan células buenas y células malas. Después tuvo que ofrecer disculpas por su... Exacto, y eso es reprochable. Y las disculpas yo no sé si se pueden aceptar cuando alguien no las siente, porque es fácil pedir disculpas sin generar palabras, pero precisamente para que no traiga consecuencias en su carrera. Pero digamos, es lo que él piensa, digamos, esto hay que analizarlo igual un poco como freudiano, así como psicoanálisis, que precisamente fue lo que el presidente Piñera dijo antes de ayer también, cuando tuvo un lapsus linguae, donde señaló de que estaba contra la democracia. Contra la democracia, perdón, contra la violencia. Contra la violencia, pero finalmente dijo contra la democracia en la declaración, y después reiteró, digamos, contra la violencia. Eso es evidencia, digamos, si bien son lapsos mentales, hay algo detrás también de cómo lo sienten ellos, cómo sienten esto, y finalmente la represión es una manera, digamos, de poner fin a una situación de estado de cosas, pero no es la solución o la raíz del problema. Y eso yo creo que el gobierno no ha entendido aún. La ministra Hut, acá decir de transporte, hace pocos días de que no visualizó de que cerrando el metro la ciudad no iba a funcionar y que se iba a traer una molestia gigantesca a la población. ¿Cómo no se va a visualizar? Peor que sea la ministra de Transporte, pero cualquier persona que ha pasado por Santiago un par de veces entenderá de que el metro es el corazón del sistema de transporte. Exacto. O sea, y así también con las declaraciones de salud, por ejemplo el caso de Mañalich señalando de que este era el mejor sistema de salud del mundo. O sea, claramente acá hay un tema de que lo comunicacional sigue habiendo desconexión con cómo lo está entendiendo la gente común y corriente y cómo lo siguen entendiendo las autoridades y la clase política. Yo ya perdí la buena fe, yo creo que más que desconexión ya acá tratan de generar un plan comunicacional para que digamos los pocos votos que tienen. La encuesta académica arrojó que el presidente tiene un 12% de apoyo. 12 u 11. Lo voy a corroborar. Por ahí anda, 12, pero un 12. Un 12%. Según Cadem, la más baja en la historia, siendo que Research de hace 2 semanas hablaba de un 9. Exacto. Bueno, vamos a ver. Y un 86-85% de desaprobación. Es altísimo. Y eso, digamos, es una frase, digamos, para sus barras bravas, digamos, para precisamente el 12 o 20% que él quiere, digamos, recuperar, pero yo creo que no va a salir de ahí porque realmente la gente está cansada, porque se siente a su vez capturada por el presidente en cierta medida, y ahí también está el discurso que tú mencionabas también de Mochati, llamando, o al menos adelantando que este gobierno está en duda, digamos, si termina o no. Que ya no son capaces. Que no controla el orden público, no controla, digamos, la ciudad, no controla nada. Que no han respetado, no puede controlar el Estado de Derecho, y que ya no son capaces de hacerlo, dice. Ya es un llamamiento, bajo mi punto de vista de interpretación periodística, militar, un llamamiento militar. Sí, por supuesto. Bueno, lo vamos a escuchar un ratito más. Claro, y eso, digamos, genera un problema, porque yo no sé si ese tipo de desaprobación, digamos, tiene que ser apropiada como que la gente valide una intervención militar. Yo creo que nada que ver. La gente estaba en otra, digamos, y quiere precisamente un Estado mucho
más fuerte, más activo, y para eso, digamos, tenemos que apostar, digamos, a que la democracia sea el camino siempre, porque después ya no hay diálogo político posible. O sea, desde el punto de vista de la política del derecho, cuando intervienen, digamos, la fuerza o la violencia, ya el derecho está a su lado, la política también, y, digamos, ahí manda solamente quien tiene más pistolas y más tanques, digamos. Entonces, el tema es que el camino tiene que ser apostar a eso, pero en particular con lo que iba es que eso se refuerza también con otros discursos, que la élite en particular, la élite santiaguina, digamos la alta clase como en Chile, es profundamente violenta. Y quizás acá nosotros no lo vemos en Magallanes porque nuestra élite, digamos, regional está mucho más integrada, todos nos conocemos en cierta medida, o al menos tenemos parentesco unos con otros, pero allá como se generan estos bolsones de segregación, sí, estallan de tal manera que ven al otro como un enemigo. Cuando la política cae en la visión de amigo-enemigo, ya estamos en otro nivel, digamos, malo, digamos, negativo. Finalmente acá son adversarios, digamos, políticos, en el caso de la política, pero nunca caer en ese tema de enemistad, digamos, a tal extremo que lo enfrenten, digamos, como un enemigo. Ya obviamente, si es que el caso de una dictadura, una tiranía, obviamente ahí hay un foco, digamos, distinto, pero en el caso de la democracia aún no corresponde ese tipo de diferencias tan extremas. ¿Tiene que ver el perfil de Mario Rosas en cómo se está manejando Carabineros hoy en día? Mario Rosas es el general director de Carabineros. Periodista, fue encargado de comunicaciones de la institución, edecán del presidente, pero además en su historia como encargado de alguna comisaría o algún centro de policía uniformada, él estuvo en Los Dominicos, creo, y en Isla de Pascua, o sea, poca calle, ¿no? Sí, por supuesto, y eso genera un problema con los carabineros, digamos, que precisamente están cubriendo estas fuerzas especiales, tienen un grado de conflicto con el general Rosa. Y ahí hay un tema, digamos, hasta en mano, digamos, respecto a lo que puede ser eventualmente una refundación de lo que es la policía chilena, por cuanto yo creo que, ojo, no menor, creo que lo mencioné la vez pasada, la semana que estalló todo esto, había un Congreso Internacional de Inteligencia en Chile, fueron 4 días, entonces uno se pregunta, la gente ahí de carabineros, de investigaciones, ¿qué está haciendo? Digamos, claro. ¿Saben dónde están? Y bueno, eso es un problema evidente que se trabaja, digamos, de otra manera con las herramientas también que otorga el Estado de Derecho. Tampoco podemos caer a los Estados Unidos a vigilar teléfonos, digamos, pero sí, en cierta medida, hay herramientas que otorga principalmente el juzgado de garantía, de autorizaciones para digamos, interceptar teléfono, o eventualmente en el caso de una comisión de delito, susceptibilidad de que podría cometerse un delito. La figura del agente encubierto también está en el caso de la ley 20.000, en el caso de droga. Por lo tanto, hay mecanismos, digamos, y yo creo que en el caso de las policías no se entiende, por ejemplo, de que, y eso también lo ha planteado cierto alcalde, en el caso de Maipú, de la U, digamos, Cati Barriga, o en el caso de Valparaíso, Charp, de que haya tanta represión contra los manifestantes, finalmente a cuadras estén saqueando un local privado, digamos, de un supermercado, una tienda. Eso maneja o evidencia, digamos, una falta de inteligencia de cómo controlar eso. Lo otro, también tenemos 30 días de manifestaciones. Yo creo que esto hay un patrón, digamos, de dónde se generan los incidentes, cómo comienzan, cómo finalizan. No es algo que a ellos se les haya escapado de la mano. Quizás a una semana podría haber sido, no haya un patrón regular, pero después de 37 días, evidentemente saben, digamos, cómo comienza esto y más o menos cómo va a terminar. Así que, digamos, es un tema que hay que trabajar. Piñera, yo creo que de lo bueno que anunció fue traer policías, creo que de Inglaterra, de España y Francia. Yo creo que eso puede ayudar, digamos, en cierta medida. Pero no va a ser automático, porque vienen dentro de las próximas semanas y tienen que entender la realidad también del país, porque no somos Francia, ni somos España, ni somos Inglaterra. Entonces, claro.
Sí, pero puedes aportar cierto No, de que va a aportar, va a aportar, pero no es para la solución inmediata. No, exacto, para que quede claro para la gente, dice, van a llegar la policía inglesa y esto se va a solucionar. No es así. Claro, y lo otro también es que la gente se siente como capturada, en particular con lo que me dio la sensación, entre la violencia más extrema en ciertos grupos y también lo que es la violencia represiva de carabineros. Entonces, finalmente la ciudad no funciona adecuadamente y eso genera también, digamos, fuera un descalabro económico, que eso también es un tema muy importante. Yo creo que para la gente que, digamos, que piensa que esto puede extenderse perpetuamente, un tema a visualizar también, porque ya hay muchos despidos. En el caso de Mini Invierno, creo que la semana pasada también anunciaste, y en Santiago también, o sea, están despidiendo mucha gente. Locales que han sido quemados, saqueados, lo más probable es que tampoco vuelvan a instalarse en ese lugar, por cuanto los seguros no les cubren, digamos, y no van a gastar mucho dinero para que nuevamente les vuelvan a ocurrir eso. Entonces, genera también un problema económico bastante complejo. Ahora, eso no es excusa, digamos, para que la gente no se movilice, pero también hay que tener conciencia en ese punto, porque esto va a escalar quizá a lo mejor con ya el otro año, con un desempleo quizás que ronde casi las 2 cifras, y eso es algo que igual va a generar otro problema. Solo para cerrar, Mauricio, respecto a eso, una reflexión también que venía pensando. Estos ha sido recordado como los convulsos años 20, yo creo, en el caso de Chile. Tenemos el mochilazo el 2003, la revolución pingüina el 2006, la revolución del invierno 2011, como se le llama en alguna literatura en el caso de los estudiantes universitarios. Tenemos el mayo feminista el 2008 y ahora el estallido social del 2019. Por lo tanto, desde el año al menos 2003 hacia el 2020, que vamos a tener un proceso constitucional, han habido precisamente conflictos, estallidos sociales muy importantes, que nos hacen recordar también a lo que fue los inicios de siglo en el caso de 1900-1920. Así que igual hay un paralelo, digamos, análisis. Vamos a ver si la semana hablamos también de política internacional, porque la región está convulsionada, ¿no? La centro derecha vuelve después de 15 años a Uruguay, pero ¿qué pasa en Bolivia? ¿Qué pasa en Ecuador? Bueno, por supuesto. De verdad, está muy interesante. Chao, Rodolfo, que estés muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Buen café político de este día lunes. Pausa y hacemos un reconto de cómo ven algunas miradas diversas, distintas, el conflicto de Chile, partiendo por la BBC respecto del neoliberalismo y cómo comienza todo esto, hasta lo ocurrido ayer en la dehesa, incluso recordando una escena de la película Machuca, para los que se acuerdan, y los que no se van a acordar en un ratito más, la mirada de Mochati y la de Mirna Schindler, varias miradas respecto de lo que está sucediendo en nuestro país. Pausa, Benito.